Hola, ¿qué tal amigos? Como ya todos sabemos, el campeón del Tata Steel 2021 es el joven gran maestro de 21 años Jordan Van Forest, quien derrotó en el desempate a su compatriota el gran maestro Anish Giri en unas partidas realmente emocionantes, donde las primeras dos, que fueron a ritmo blitz de 5 minutos más 3 segundos de incremento, fueron tablas. Y finalmente se jugó una partida Armagedón en donde Giri con pieza blanca se veía forzado a ganar mientras que a Van Forest le bastaban unas tablas para ser campeón. Una partida realmente de infarto en donde al principio parecía que Giri iba a ganar cómodamente ya que tenía una gran ventaja tras la apertura. Después comete un error, se le va a una jugada intermedia y es Van Forest quien se queda con la ventaja. Luego en el final Van Forest se deja una pieza en los apuros de tiempo quedando perdido y finalmente Giri comete un error garrafal que le cuesta tanto la partida como el torneo. Antes de ver esta emocionante partida les recuerdo que se pueden suscribir y activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo. Además les recomiendo que se queden hasta el final porque les estaré dejando un video donde se observa la reacción de estos jugadores tras los tremendos errores que cometieron. Con piezas blancas, el super gran maestro y gran favorito de este desempate, Anish Giri, inicia la partida con D4 y con piezas negras, el joven gran maestro Jordan Van Forest y responde con D5, alfil F4 de Giri, el confiable sistema Londres, caballo F6, E3, C5, caballo F3, caballo C6, caballo BD2, E6, C3, alfil D6, alfil G3, H6 y alfil B5. Una jugada un poquito más agresiva de lo normal de Giri, ya que normalmente se juega alfil D3 y enroque. Alfil E7 de Van Forest. Jugada un poco extraña y es que el alfil acaba de salir a D6, pero la idea es poder llevar la dama a B6 sin que el alfil quede amenazado. Caballo E5, dama B6, A4, enroque, enroque, A6, alfil por C6. Las blancas entregan su pareja de alfiles, pero a cambio van a lograr bloquear la posición y que sus caballos sean un poco mejores que los alfiles negros. B por C6, D por C5, alfil por C5, B4, alfil E7 y A5, lo que les decía. Fíjense que la posición ahora está bloqueada. El alfil, sobre todo de casillas blancas de Van Forest, es bastante malo. Y ahora las blancas van a tener que enfocarse en evitar la jugada C5 liberadora de las negras. Dama B7, caballo D3 vigilando C5, caballo D7 y caballo B3. Una lucha por la casilla C5. Dama B5, caballo D4, ganando un tiempo allí. Dama B7 y torre B1. Aquí se le escapa una jugada muy fuerte a Giri que era dama A4. La idea es que se amenaza en C6 y básicamente este peón es indefendible. Torre B1 también es una jugada muy fuerte porque se amenaza caballo C5 y ese caballo va a quedar muy duro. Caballo F6, caballo C5, alfil por C5 y B por C5. Realmente esta fue una muy buena jugada de Giri y es que aunque dobla sus peones en la columna C, fíjense que la torre blanca va a entrar en la casilla B6 con muchísima fuerza. Dama D7, torre B6, caballo E4, torre por C6, caballo por C3, dama C2, caballo B5, torre B6, caballo A3 y es en este momento donde Giri con una gran ventaja comete un error garrafal. Aquí el holandés debía jugar simplemente dama C3 con lo que mantendría una gran ventaja. Fíjense que si por ejemplo caballo C4 vendría C6 atacando la dama. Y tras dama 7, dama B4 le da muchísima ventaja a las blancas. Y es que si las negras se comen esa calidad, simplemente las blancas capturarían y quedarían con dos peones libres en sexta, lo que sería una ventaja decisiva. En lugar de ese, Giri juega la increíble C6 y es que se le va una jugada intermedia. Van Forest juega caballo por C2, C por D7 y tras caballo por D4, Giri se da cuenta de la intermedia caballo E2 jaque. Decide jugar E por D4, ya que si por ejemplo D por C8 igual dama, vendría
caballo E2 jaque. Y tras rey H1, caballo por G3 jaque nuevamente. F por G3 para por lo menos abrir la columna. Pero tras torre F por C8, las negras quedan con un peón de ventaja en un final de torres, lo que como mínimo le daría las tablas al holandés, a Van Forecht en este caso. Por eso, en lugar de capturar en C8, Giri decide jugar E por D4 viendo su error y por lo menos manteniendo los alfiles. Entre más piezas mejor, porque con menos piezas por supuesto más rápido va a ser tablas. Alfil por D7. Ahora es Van Forecht quien tiene la ventaja en esta partida. Fíjense, un peón de ventaja a cambio de nada. Torre C1, alfil B5, alfil D6, torre FC8, alfil C5, torre C7, torre E1, torre AC8, F4, H5, rey F2, rey H7, H3, rey G6, G4, H por G y H por G4. Las blancas intentan lo que sea con tal de buscar algún contrajuego, pero realmente esta posición sería muy fácil de empatar para las negras. Torre C6, torre B7, torre 8 C7, torre B8, torre C8, torre B7 y torre C7. Con esta jugada Van Forecht logra cambiar una torre, ya que de lo contrario la posición sería tablas por triple repetición de jugadas. Torre por C7, torre por C7, torre 5, alfil D7, torre G5 jaque, rey H7, alfil F8, G6 y torre 5. Las blancas deben sacar su torre rápidamente o de lo contrario se la atraparían con F6. F6, torre E3, rey G8, alfil C5, torre B7 y alfil B6. Giri hace lo que puede por tratar de mantener la actividad en la posición. Alfil B5 y torre por B6. En este momento Van Forecht se deja un peón, lo que le da algunas chances a Giri, pero realmente la posición está totalmente igualada. Rey F7, torre E1, torre E7 y torre C1. Por supuesto no se deben cambiar las torres o la partida sería fácilmente tablas. Torre 4, rey F3, alfil E2 jaque, rey G3, torre E3 jaque, rey F2, torre 4, torre C7, rey E8, G5 y ahora viene el terrible error de Van Forecht en los apuros de tiempo y es que juega torre por F4 jaque dejándose el alfil y por ende prácticamente dando la partida en bandeja de plata a Giri. Rey por E2 y F por G5. Las negras tienen el peón libre, pero realmente este es muy fácil de detener. Veremos qué fue lo que hizo Giri en este momento. Torre A7, no es la mejor jugada, pero aún así puede ganar. G4, torre por A6, G3 y ahora increíblemente Giri es quien comete el error definitivo en esta partida. Recuerden que pierde quien comete el último error y en este caso le tocó a Giri. Y es que juega torre A7, una jugada horrible que simplemente le permite coronar a las negras con G2. Las blancas todavía podían detener el peón con la jugada torre A8 jaque. Y tras rey F7 vendría torre C8 y simplemente la torre se dirige a C1 deteniendo el peón y el peón de A5 será decisivo. Increíblemente Giri juega torre A7 y Van Forecht juega G2, tras lo cual ahora las blancas están completamente perdidas porque no se puede evitar la corona. Torre A8 jaque, rey D7, torre D8 jaque y rey E7, tras lo cual Giri simplemente se resignó y dejó acabar su tiempo porque sabe que está por completo perdido. La coronación de la dama es simplemente inevitable y las negras ya tienen ventaja decisiva. Increíble que Giri perdiera de esta manera la oportunidad de ganar su primer torneo de élite. Ya lo decíamos en la penúltima ronda. Tenía la oportunidad de derrotar a Firouzja, no pudo concretar y finalmente le terminaron ganando un desempate increíble. Bien amigos, si les gustó el video recuerden darle un buen like,
compartir con todos sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Recuerden que esto es gratis y a mí me ayudarían un montón. Como les prometí, por aquí les voy a dejar el video donde se ve la reacción de estos dos grandes jugadores a estos errores que cometieron en esta partida Armagedón. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.